Hola, Franju. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo muy bien, muchas gracias. ¿Y vos? Todo bien, todo bien. ¿Te tenés que adaptar con el y vos? ¿O y tú, según con quién estés hablando? Con el vos. Sí, ya llevo un tiempo. Es una adaptación sencilla, no es tan difícil. Entonces, A mí me cuesta un poco todavía. Yo sigo con el vos, aunque sé que ustedes dicen tú. sí, está bien, como sea, va a estar muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Eh, pues en este proceso eh, movido, eh, emocionado también por todo esto, ¿no? De que en un momento dije, bueno, ya me cansé tuve una época de estos 10 años de gestar todo esto como más sin informar tanto y llegó un momento que dije, pues ya es el momento y nada, bueno, agradecerte el que aceptaras. Todo un honor y un placer, Franju, acompañarte. La verdad que me encantó la propuesta. Eh, y bueno, para los que recién se conectan o los que lo dan más tarde, contarles que Franzu está cumpliendo 10 años de acompañar a las consultantes con los procesos mamarios. 10 años es un montón de tiempo, un montón de experiencia, un montón de compartir, de vivir distintas cosas, de todo, me imagino, ¿sí? El rol de terapeuta muchas veces no es fácil y lo sabemos, que acompañamos distintos procesos que por ahí no son tan fáciles. Y bueno, Franju, bueno, ya nos va a ampliar un poquito más, pero como para festejar este 10º aniversario, ha hecho 10 lives, 10 vivos, y bueno, tengo el honor de ser una de las 10 y de cerrar este ciclo de 10 lives por el aniversario. Y bueno, han estado maestros, maestros, todos forman parte de la tribu 5LB, de 5 leyes biológicas. Seguramente todos los que nos ven ya tienen idea, saben de qué se trata. Y para los que no, bueno, la invitación a que, a que se interioricen de qué se trata las 5 leyes biológicas, que bueno, todos los que arrancamos por ahí, o hablo por mí, arrancamos medio como con miedo o con lentitud de saber a ver de qué se trata esto, y una vez que uno se interioriza y empieza a aprender, ya no hay marcha atrás y ya no hay forma de no ver todo desde las 5 leyes. Y la verdad que, bueno, es un antes y un después, no solo de terapeutas, sino también para nosotros, para la vida misma, para nuestra familia, y ver todos los procesos que uno puede tener desde las 5 leyes, la verdad que es fabuloso. Y bueno, nos han acompañado en estos 10 años. eh, Gracias por los mensajes. Eh, bueno, 10 maestros de las 5 letras. Así que bueno, gracias, Francisco, es un honor estar acá acompañándote. Y bueno, elegiste un título fuerte. Eh, Tuve el placer de poder estar en tu clase magistral del 15 de noviembre, y la verdad que bueno, fue, para los que no estuvieron, fue una clase de 1 hora en la cual Franzu en 15 minutos nos dio como un pantallazo general que me encantó. Si quisieras compartirlo como para dar el pie inicial a la charla que vamos a tener hoy, que bueno, que me parece fantástico. Sí, gracias, Celina. Sí, bueno, en la clase magistral comparto lo que son claves muy finas, muy refinadas, que, que son eh, originarias del doctor Hammer y otras que he ido descubriendo siguiendo esta línea de, para mí lo más importante del legado del doctor Hammer es la precisión, porque la precisión no está suficientemente visibilizado desde mi perspectiva, que es una de las cosas más importantes.
porque si este modelo no fuera preciso, sería como cualquier otro modelo, que hay muchos, de, del cuerpo, ¿no? Y de la explicación de por qué. Hay muy pocos modelos que tengan el nivel de precisión, es único por eso y porque cada síntoma es una corroboración, no solo el síntoma, sino hallazgos en los tejidos, hallazgos imagenológicos o también cambios estructurales que se pueden dar en el pecho. Todo esto, y no solo en la mama, sino el Hammer es en todo el cuerpo, obviamente, pero hoy estamos hablando y enfocados en la mama. El modelo de las 5 leyes biológicas, como tal, no debería ser considerado una terapia. Sí se puede hacer terapia con él, pero un modelo que nos ayuda a entender cómo el trauma está conectado con el cerebro, con el cuerpo y con los síntomas, es un modelo que nos hace entender cómo la vida se autogestiona a sí misma, cómo la vida activa procesos en situaciones de estrés. Y si esas situaciones de estrés que el organismo percibe por sí mismo y sin pedir permiso a la conciencia se van desactivando porque internamente la vida se autogestiona a sí misma, eh, son procesos cibernéticos, la vida está llena de procesos de escucha y de adaptación. Y en la cibernética tenemos que hay procesos donde hay información que sale del cuerpo y que luego vuelva a entrar a través de otros, hay, como se llaman inputs de entrada e inputs de salida, y el organismo vive con una constante retroalimentación, ¿no? Entonces, las claves, ¿cuáles son las claves? Hay una de la que soy autor y que más adelante me gustaría publicar un libro con esas 2 claves, que es amamantar o destetar. Eh, esta clave que parece muy sencilla, cuando alguien saca algo sencillo, aparentemente sencillo, pero pues salió a través de estos 10 años, no es nueva de ahora, yo estoy empezando a difundir ahora, y no existe ningún otro divulgador que usted esté utilizando esta clave. Entonces yo creo que de Spinoza, del doctor Spinoza, doctor Luis Felipe Spinoza, y una de las cosas importantes es aprender a citar la información que aprendemos, la información que utilizamos, porque hoy en día hay mucha gente que hace muy malas prácticas, entonces en ese sentido que quisiera publicar un libro titulado Amamantar o Destetar, todavía no tenemos fecha exacta, y el objetivo es esta clave, ¿a qué nos sirve? Nos sirve algo muy importante que se llama diagnóstico diferencial, que se puede hacer desde el modelo de Hammer, y que consiste, no es algo único de la medicina, el diagnóstico diferencial es la capacidad de distinguir entre 2 hipótesis cuando se está buscando el origen de algo. Puede ser también, se usa en mecánica, en automotriz, se usa también en taxonomía de animales a nivel de clasificación. Se usa en muchos ámbitos, no necesariamente únicamente en medicina, y consiste, hacer diagnóstico diferencial consiste en tener hipótesis acerca de dónde viene algo y pues, se puede partir de un síntoma, de un hallazgo, y se tienen que formular preguntas. El investigador o la persona que quiera aplicar esta metodología del diagnóstico diferencial consiste en hacerse preguntas para descartar algunas cosas y conservar las hipótesis que uno se hace para distinguir a través del descarte, ir encontrando lo que uno se está buscando, ¿no? La hipótesis de mayor fortaleza epistemológica. Entonces, eh, ¿para qué nos sirve amamantar y destetar? Para, en mama, distinguir entre conducto o glándula. Desde Hammer es muy importante saber si un tema, un síntoma, un hallazgo imagenológico que se sale
una mamografía, en un ultrasonido, saber si es de glándula o de conducto. Porque la glándula está conectada al cerebelo y el conducto está conectado a una zona que tenemos por aquí, que se llama corteza sensorial. Y ¿por qué es importante Hammer? Porque nos ayuda a entender que antes de la aparición de algún cambio estructural en la mama, se ha vivido un tipo de trauma. Un tipo de trauma en el nido. Y tenemos muchísima especificidad en este modelo. La especificidad es la capacidad fina de distinguir una cosa, ¿no? Lo específico es lo opuesto a lo inespecífico, ¿no? Y desafortunadamente en otros modelos no hay tanta especificidad como en este. Entonces, cuando tenemos un caso de conducto o tenemos un caso de glándula, desde Hammer podemos saber qué subtipo qué forma de estrés ha vivido, qué forma de trauma ha vivido la mujer. También se puede dar en hombres, pero estamos más enfocados en mujeres porque en hombres el porcentaje es bastante menor. Entonces, interrúmpeme si sientes que me voy por otros lados o... No, está perfecto y nada, como para aportar, por si quisieras contarlo, también me encanta la analogía que haces con el árbol, y con las raíces y las ramas y el follaje, si quisieras contarlo. Sí, de la misma manera que nadie confunde las hojas de un árbol con el tronco, porque estructuralmente son tejidos diferentes, cumplen funciones diferentes, y una rama de un árbol y el tronco son una cosa que todo el mundo identifica muy bien y que las hojas, que son casi todas en los árboles verdes, que es donde se produce el intercambio, en este caso de gases, ¿no? O sea, se produce la fotosíntesis más en la hoja, por eso son verdes las hojas. Y esta misma estructura el cuerpo lo replica en varios órganos, en varias partes, ¿no? Se conoce el árbol broncoalveolar porque los bronquios son como, tenemos la tráquea y se ramifican bronquios y bronquiolos y luego los alveolos pulmonares, ¿no? Entonces, así como la medicina tiene acuñado este término de árbol broncoalveolar, y es un término que aparece en la literatura médica, no lo he leído todavía, pero se podría hacer un símil con árbol ducto glandular para los ductos, los conductos tienen la misma estructura también y terminan en el pezón. Es como si el pezón fuera el tronco común de donde nace el árbol, se ramifica a los conductos galactóforos y luego tenemos alrededor las glándulas mamarias que sería como las hojas en esta analogía didáctica muy visual, ¿no? Entonces, distinguir entre conducto y glándula no estamos tan acostumbrados, pero sí se puede alguien especializar, sí se puede alguien entrenar, sí puede alguien aprender, ya sea un terapeuta, ya sea una mujer que vive su propio proceso, ya sea un familiar, ya sea la pareja, puede aprender que no es lo mismo conducto que glándula y que la glándula responde desde Hammer, con las palabras de Hammer, a conflictos de preocupación. El conducto responde a conflictos de separación. Y estos dos términos, con el tiempo y leyendo el libro de Hammer de Mama, tiene un libro que se llama Bruced Krebs, que es, Krebs es la palabra en alemán, perdón, para cáncer, y Bruced, el busto, cáncer de pecho, así se llama el libro, ¿no? Es un libro en alemán, publicado por la editorial Amiki Didirk, que es la editorial que funda Hammer para editar su propia obra. Y durante estos 10 años no hemos dejado nunca de leer el libro, porque cada lectura y relectura
permite, no se entiende de la misma manera, por ejemplo, una película cuando la ves por primera vez que cuando la ves por quinta o sexta, ¿no? Entonces, cada vez que se nos ocurre eh, algún tema importante, por ejemplo, mi esposa Fabi Reyes, psicóloga clínica, ella es especialista en tutores de resiliencia desde las oncologías biológicas. Y los tutores de resiliencia son una figura importantísima que no, ella le tocó vivir en primera persona, acompañar a 3 casos fuertes, familiares muy directos, y ella le tocó tener un rol muy protagonista dentro de acompañar los procesos de estos 3 familiares muy importantes para ella. 2 de ellos no sobrevivieron, el tercero sí, y el tercero fue su mamá. Y cuando entendemos los tutores de resiliencia desde el modelo de las 5 leyes biológicas, nos damos cuenta que no solo es la persona que vive el diagnóstico y los médicos y ya, sino que hay otra figura importantísima que había sido invisibilizada o que no se le había puesto el suficiente foco, que es la persona. Tutor de resiliencia es un término que acuña Boris Cyrulnik, pero es cualquier persona que acompaña a alguien en crisis. Alguien en crisis, alguien en cambio, alguien en una situación que sobrepasa a la persona o que la mueve más. No es cualquier cosa, obviamente, ¿no? Hay tutores de resiliencia también para la infancia, para el crecer de los niños. Es una definición muy bonita de que alguien que está prestando una ayuda, una contención, una escucha, que puede ser un terapeuta, pero no es únicamente un terapeuta, puede ser un familiar, un amigo, alguien que sirve de guía a la toma de decisiones y en la contención. Entonces ella cuando descubre esto, nosotros nos ponemos a leer otra vez el libro de Hammer y descubrimos que hay casos, los casos eh, que peor desarrollo tienen y que pues terminan pues, en la defunción, son precisamente casos que la persona vive su propio proceso y no cuenta con tutores de resiliencia, cuenta con amistades muy desapegadas. Hay un caso de una mujer sola que vive lejos, que no tiene de su hermana, tiene un tema en una mama y se cae es un poco así, pero hay situaciones que son así en la vida, ¿no? Y se cae como que en la bañera, va al médico y ya tenía un proceso un poco avanzado y no le va nada bien, ¿no? Y hay otro, hay más, ¿no? Pero hay otro de una mujer que fallece su esposo y su madre en muy poco tiempo, una señora de edad ya algo avanzada. No me acuerdo ahora cuál de los dos va primero. Y ella se queda también muy sola. Sabemos que la soledad afecta invariablemente a los túbulos colectores renales. Es muy difícil estar totalmente solo y estar muy a gusto, ¿no? Y se pueden tener mascotas, se pueden tener cosas que tal vez alivien esa carga, pero el tutor de resiliencia, nosotros llevamos un tiempo capitalizándolo, poniéndolo en valor dentro de lo que es nuestra estructura de acompañamiento y contención de casos. Entonces, me fui un poco por otro lado, Celina, y No hay problema. Lo que pasa también, como para decir la importancia, esto de vivirlo en soledad, que también forma parte de la primera ley, ¿sí? Entonces, no solo es importante porque podría llegar a activar alguna otra situación, algún otro proceso vivido en soledad, sino, bueno, también para el acompañamiento y también por esto que decías de la activación de los túbulos colectores renales. Mirá, si no es importante tener un acompañamiento y tener un tutor de resiliencia que nos ayude, nos acompañe en estos procesos, es importantísimo. sí, Claro, y lo que habías hablado en la clase magistral, que la importancia de diferenciar, porque en la glándula básicamente tenemos dos tipos de tejidos, y el tejido glandular y el tejido lobular. Cada uno deriva de una
parte distinta de las capas embrionarias y tienen percepciones distintas y cada una tiene como tres tipos básicos de percepciones. Me encantaría Sí, si lo pudieras contar eso. claro, con mucho gusto. El doctor Hammer descubre que la glándula está controlada o dirigida o conectada por el cerebelo y tenemos unos relés que son comprobables para cada caso. Eso también es algo muy elegante a nivel científico. Y la corteza sensorial, se encuentran en la corteza sensorial en la parte más apical eh, y más craneal, se encuentran eh, los relés de los conductos galactóforos. Y Hammer usa el término de preocupación para la glándula y, y esa preocupación se puede activar de tres formas diferentes. La primera, la más común, es preocupación por la integridad de un miembro en el nido. Y ese miembro en el nido puede ser un bebé recién nacido, obviamente que activa de manera normal y no hay como tal la necesidad de que entre un programa especial. Y la función que cumple es nutrir a ese ser. Pero ¿qué ocurre si no solamente el lactante? ¿Qué ocurre si hay alguien más en el nido? La mujer humana se ha desconectado mucho de su naturaleza y todo este conocimiento nos brinda un nuevo marco de comprensión de cuál ha sido desde millones de años la función materna y femenina. Y aunque ahora vivamos en edificios de cemento y en ciudades, sigue respondiendo a unas causas filogenéticas la activación de, de cambios en la glándula mamaria. Entonces, cuando hay otro miembro que está en una condición de vulnerabilidad, que está en peligro, que está muy enfermo, que está en alguna condición muy, muy vulnerable, se despierta instintivamente la capacidad de amplificar la glándula mamaria, porque en el resto de mamíferos, las mujeres, las hembras tienen los pechos casi siempre con leche porque siempre están amamantando una camada tras otra. Nosotros, Hammer en el propio libro dice que las mujeres actuales tienen el pecho atrofiado porque tienen un hijo o dos a lo largo de su vida o ninguno. Pero si nos vamos atrás, las generaciones de nuestros abuelos tenían 8, 10, 12 hermanos, nuestros abuelos, la mayoría. Y lo que se descubre en la lectura que nos da la interpretación hammeriana de los procesos mamarios es que la mujer tenía el pecho disponible o sea, que el cuidado, de hecho, ocurre todavía. ¿Quién se encarga en la familia normalmente de alguien cuando está los adultos mayores o alguien que está herido o alguien que está viviendo un proceso? Suele ser las mujeres. Claro que puede haber hombres que también ayuden, pero es algo que está más conectado con el pecho. Los hombres también tenemos pecho y no estamos totalmente excluidos, pero el cuidado del hogar, de la armonía y de la integridad del nido es un rol mucho más femenino, ¿no? Y desde esta comprensión, que aparezca una bolita de glándula mamaria en una mujer que tiene un hermano muy, muy herido, un padre que sufre mucho, en nuestra lógica humana no diríamos, ay, esto es para amamantar, pero en la lógica biológica sí lo es. Y, y hay una foto que pongo al principio de una indígena que amamanta un capibara, como un cerdito de la selva del Amazonas, y que tiene a su propio hijo. Y dice, bueno, esta indígena puede alimentar a su propio bebé y a un cerdito de otra especie y nos causa cariño, sensaciones de cuidado, de amor, de protección,
Y todo el mundo cuando lo ve esa foto, que la he usado, llevo tiempo usándola y es muy interesante la reflexión porque, ¡oh, qué bonito! Una mujer indígena mamando, dando un capibara. Ok. Y si vos tuvieras a tu propio hermano, si vos tuvieras a tu papá, si vos tuvieras a alguien diferente a tus hijos, incluso a tu esposo, en situación, claro que no le darías el pecho. No estamos diciendo que haya que darlo. Lo que estamos diciendo es que hay un instinto que no es muchísimo más antiguo que nuestra generación actual de la gente que vive que en 2025 está viva. Y ese instinto es el que hace que aparezca un cambio en la glándula mamaria que tiene la función de nutrir, de cuidar, de proteger y de brindar cariño, amor, protección, cuidado, no solo al bebé recién nacido, sino a cualquier otro miembro, ¿no? Entonces, esta es una, que es preocupación por la integridad de cualquier miembro en el nido, incluso una mascota. La segunda que tenemos en la glándula mamaria es pelea, y sí está muy conectado con el título de hoy. La pelea en la naturaleza se da de manera totalmente vivencial. Las peleas suelen ser como para que haya un cambio en la estructura jerárquica, cuando un macho beta reta al macho alfa, cuando los cachorros no pelean como tal, pero constantemente están jugando para medirse y los juegos de los cachorros también los adultos andan probándose de manera constante, ¿no? Y muy frecuente. Entonces, cuando hay un cambio fuerte, cuando hay peleas, cuando hay violencia intrafamiliar, se activa también la glándula mamaria porque cuando hay peleas suele terminar alguien herido. Aunque las peleas humanas sean verbales o se rompan objetos o cualquier cosa, puede activar también cambios en la glándula por esa misma sensación de sentir que el nido es vulnerable y que la violencia puede activar la glándula mamaria. Esto está totalmente invisibilizado en nuestro modelo y fuera de él obviamente todavía más. Entonces es muy importante para mí empezar a difundir que la violencia familiar, no del hombre a la mujer, no de la mujer al hombre, también existe una que es filioparental, de los hijos a los padres, cualquier tipo de violencia de quien sea, a nivel sistémico, puede activar la glándula mamaria en las mujeres, en una madre, en una niña, en un adolescente, en cualquier generación de cualquier mujer que vive y presencia, aunque no sea violencia hacia ella. En el libro de Hammer hay un caso de una mujer que se constela de tronco, es un término un poco más avanzado, pero ella solamente presencia a sus padres, una mujer ya adulta, no recuerdo la edad, pero no es ninguna niña, tal vez de 25 a 30, algo así, y ella totalmente consternada porque sus padres pelean un montón. ¿Y qué tiene? Activada la glándula materno-filial y activada la glándula del compañero o del partner o del colateral. Y ¡pum! Y este caso responde a, ¿se puede activar cada lado? Sí, hay una capacidad impresionante de combinación de posibilidades, porque se pueden activar 4 de un lado, 5 del otro, se puede activar conducto y glándula a la par, se puede activar... La cantidad de posibilidades podríamos decir que infinita, porque los relés se pueden activar de múltiples maneras. Y la estructura sistémica familiar también puede presentar un montón de variables de estrés y de trauma, ¿no? Entonces, ¿cuál otra es para la tercera de glándula? Sentir el nido vulnerable, la casa vulnerable, el hogar que presenta alguna falla estructural, que a lo mejor va a venir un gran tornado, una gran tormenta y se vaya a ir
lo mejor se lleva el techo, que el techo a lo mejor es, hay personas que viven en situaciones de vulnerabilidad por tener condiciones económicas muy desfavorables, personas que tienen su casa a lo mejor pues con un techo de lámina que está autoconstruida debajo los lugares de la periferia de las ciudades. O sea, hay casos donde el tema no es con un miembro, ya sea que se peleen o alguien vulnerable, todo eso parece que es muy de la interacción entre las personas, pero también puede haber otro motivo que es sentir el nido vulnerable, ¿no? Y puede ser también que esté viviendo en una zona donde hay mucha violencia, afuera de la casa. O sea, hay diferentes posibilidades. Y, y bueno, podemos explicar también los tres de conducto, pero me gustaría escucharle también un poco a Por, vos. por supuesto. Eh, sí, me parece súper importante esto que vos contaste, bueno, luego de cumplir estos 10 años de acompañar procesos mamarios, la precisión que has encontrado. ¿Sí? Esto, y los que sabemos de 5 leyes biológicas, cuando acompañamos a alguien y preguntamos, vemos que se encuentra la situación que sucedió. ¿Sí? Eh, y como vos decías, esto que no en todos los modelos se ve o se busca. Desde el modelo de la medicina tradicional, muchas veces aparece el síntoma y bueno, vamos a tapar el síntoma y tratemos el síntoma, pero como sabemos, o sea, no solo somos un cuerpo que piensa, que siente, que tiene que está en una determinada dinámica familiar, en un sistema familiar, en un sistema de una ciudad, con distintos valores, con distintas creencias. Y todo esto hace que cada persona tenga como una especificidad, algo específico que le ha pasado, ¿sí? Y que está bueno integrar y está bueno interiorizarse también de decir, bueno, a ver, ok, tenés este síntoma, pero ¿qué te llevó a generar este síntoma? Porque ¿de qué nos sirve tratar el síntoma y taparlo cuando no podemos tratar el origen o la causa, la base? Esto que vos comentabas que luego de 10 años de acompañar procesos mamarios, en todos los casos, en 100% de los casos, pudiste llegar con precisión al origen, al conflicto, a la percepción biológica. Esto es fascinante. O sea, no se puede hacer un lado. Esto se tiene que saber y que no siempre es fácil tapar el síntoma si no tratamos la causa y si nosotros tenemos que tratar la causa para que no vuelva a suceder y para realmente sanar de base, de origen. ¿Sí? Sí, y en lo que menciona Celina, para mí es muy importante poner énfasis que es desde las 5 leyes biológicas, sino desde cualquier otro modelo, porque hay modelos que han perdido esa precisión de Hammer y que ya solo no trabajan casi solo con la psique. Hay modelos que, ay, bueno, yo creo que, y me han llegado casos que han sido recibidos por otros terapeutas que se consideran que están en una línea válida de Hammer, pero para mí no es igualmente válida porque no hubiera llegado a donde estoy llegando. Y aunque todavía no tengo mucho publicado, quiero empezar a publicar materiales y documentación de casos. Y esa precisión, cualquier otro modelo que se autoconsidere hammeriano, pero que no hace diagnóstico diferencial, que no conoce, es muy fácil estudiar a Hammer y estudiar con divulgadores que tienen muchísimos más seguidores que nuestros maestros, pero aquí esto no va de fama o de seguidores, va de poder conservar una calidad de la que hemos sido herederos a nivel intelectual y a nivel clínico. Y por eso pues, en varios lives he dicho esto es seno 5LB y no es seno quitar códigos o no es seno cualquier otro término,
porque hay muchos modelos que han perdido demasiado y que ya no están haciendo hammer y ni se han dado cuenta que no hacen hammer porque no tienen precisión y no se han dado cuenta que la precisión es lo más importante de hammer. Porque cualquier modelo te puede decir, bueno, mama es tristeza, mama es frustración, mama es desesperación, y no, para nada. Pero si te lo dice alguien y te lo cuenta y te dice que la hammer tampoco son emociones, porque preocupación y separación, amamantar o destetar, es algo mucho más profundo a nivel filogenético que puede ir con o sin emociones. Pero aquí la clave no es la emoción, es la filogenia, es el cerebro, es que cada tejido surgió por necesidades de interacción entre el animal, del que los animales que son nuestros antepasados muy lejanos, que tuvieron que afrontar situaciones y la vida va expandiéndose, probando recursos y mutando. Y las glándulas mamarias aparecen como mutación, como cambio, están conectadas la glándula a la dermis. Y la dermis segrega sudor. Y el sudor es cuando me siento en una situación de estrés, de que me persiguen, me van a atrapar o me siento vulnerable, sudo en fase de estrés, es un sudor frío. La glándula mamaria surge a nivel filogenético y a nivel ontogenético y a nivel embriológico también, hay esta conexión en estos niveles y a nivel cerebral. Es una glándula de sudorípara que evoluciona y que en lugar de sudor para hacerme yo más resbaloso y que no me atrapen, sudo un líquido nutritivo y sudo por el otro, ¿no? Y es estudiarlo así, comprenderlo así. Yo siento que es más elegante, pero porque, y hasta puede parecer poético, pero es una poesía basada en la filogenia, no solo es una poesía. Y la glándula mamaria surge por sudar para nutrir, para alimentar y para cuidar al otro. No hay ningún caso, hasta el momento no he encontrado ninguno, que sea de glándula mamaria por una misma, porque la glándula mamaria no se puede autolactar una mujer de ninguna especie. Entonces siempre tiene que ver con la integridad del nido y el bienestar, la armonía. Y pues si nos vamos al conducto, el conducto tiene que ver con las relaciones, pero no de una manera tan arcaica. Todos estos tienen como una necesidad de que haya lo más básico esté cubierto, ¿no? Y es paleoncéfalo. El paleoncéfalo siempre son necesidades más básicas. El tronco gestiona supervivencia, alimentación, respiración, gestionar los líquidos, que es el riñón, la alimentación por todo el tubo digestivo y la reproducción muy, muy arcaica. En el cerebelo tenemos que después de tener los alimentos, lo que sigue que es necesario tener es refugio, lugar, bienestar, tranquilidad, que no haya peligros ni falta de armonía, ¿no? Entonces la glándula mamaria busca eso y cuando no hay bienestar, cuando hay alguien enfermo, ¡pum!, se activa. El conducto responde más a, Hammer le llama separación, y estudiando los universos micro que se expanden dentro de ese concepto, es cuando encuentro que sí hay separaciones, pero también hay rechazos. Claro, sería como un conflicto de separación, ya sea que me quiero alejar o que quiero atraerlo, quiero estar cerca, es un conflicto Sí, de... le podemos llamar separación, hay que definir cada término y ponerle como letra pequeña. Separación lo podemos entender como cuando se va alguien y esa separación me duele porque yo quisiera tener el contacto. Cuando soy un niño
o una niña de 4 o 5 años, mamá se va a ir de viaje una semana. ¡Ah! ¿No? Conflicto de separación porque la madre, el niño o la niña quiere estar con la madre, lo vive el niño o la niña. Una madre que a lo mejor le quitan a de hecho, los niños que están en incubadora, niños y niñas recién nacidos, es muy común que de cuando les entregan y no antes, se produzca la mastitis, porque la mastitis es la fase restaurativa del conducto y un poquito de la epidermis también, porque así como la glándula mamaria está conectada o surge de la glándula sudorípara a nivel embriológico y filogenético, el conducto está conectado, surge de, de la epidermis. La epidermis invagina, se dobla sobre sí misma y al doblarse sobre sí misma crea un conducto que se adentra en el cuerpo, genera toda una red y los conflictos de separación. Siento que es necesario ampliar el concepto, primero desde arriba, de separación. Vamos a meterle un poquito más de concepto a la parte de arriba y a su vez a las de abajo, que son los submodalidades o subtipos de activación. Desde arriba podemos decir que esa separación se podía redefinir como incertidumbre relacional, incertidumbre en relación a una relación, o también una disconformidad en relación a un vínculo afectivo. Eso también son aportes míos. Esa disconformidad puede tener varios sentidos. Disconformidad es, no estoy conforme con este vínculo, ¿no? Entonces, si ahora nos vamos a los 3 niveles, es cuando a la madre le quitan al bebé o cuando al bebé no está con su madre, y eso aplica con otros miembros, no solo se puede activar conducto por separación con mascotas, con hijos ya adultos mayores, hermanos, el nido, cualquier miembro del nido, cuando vive la separación y el conflicto es, quiero estar cerca de esta persona porque me hace bien, es vital para mí, pero algo ocurre que tenemos que estar separados y sufro por esta separación. ¿Se entiende? Perfecto, sí. Rechazo. Cuando rechazo, el primer rechazo que vivimos todos es cuando es el destete, cuando dejamos cuando mamá dice ya no hay más para ti, ya has crecido, ya tienes, cada madre y cada hijo lo viven al momento que se tenga que vivir, pero cuando se interrumpe esa lactancia primera, quien ya está cansada del vínculo, quien ya quiere cerrar esta etapa porque ya está grande, ya creció, ya tiene el peso ideal, el tamaño ideal. Te das cuenta que está un poco conectado con glándula también, pero no es exactamente igual. Pero cuando ya las condiciones más básicas están logradas, la madre dice tiene que cerrar en algún momento, ¿no? ¿Quién vive el conflicto de rechazo? La madre está viviendo rechazo, ya no más. El bebé vive separación, porque el bebé quisiera seguir con ese. Entonces son opuestos. No en todos los casos son opuestos, también puede haber rechazo y es muy común cuando hay una relación entre jóvenes, entre adolescentes, entre también adultos, cuando los padres de ella o los padres de él no aceptan a ella, no la aceptan a ella o no lo aceptan a él. Los suegros, las suegras pueden ser un gran origen de conflictos de rechazo, de porque no te gusta para tu hijo, para tu hija. Y ese es otro tipo de rechazo, que no es separación, es rechazo. Y otro es una defunción. Las defunciones también afectan esa
generan disconformidad, obviamente. ¿A quien no le duele perder un ser querido muy nuclear del nido? Y una defunción, pues es una separación eh, irremediable, irreversible. Los divorcios, separaciones amistosas o no amistosas pueden activar también el conducto. Y me pasó algo en estos días pasados, Elina, y creo que está muy bien. Estaba diciendo 3 y 3. Hay un cuarto, un conducto. Qué emoción, la primicia, a ver, dale. Hay un cuarto que ya lo tenía, ya, o sea, porque tengo casos así, pero dije, es que este amerita darle un lugar propio. Infidelidad. Wow, ¿Por qué infidelidad? Porque yo tomaba infidelidad como, se lo metía como dentro de separación, pero así como existe la categoría única, que es más, o sea, podríamos decir, ok, defunción, ¿podría ser un subtipo de separación? Sí, podría serlo, pero es muy, muy clara, porque hay separaciones de muchos tipos, ¿no? El nido vacío está descrito en la psicología convencional, que es el destete de los padres cuando los adultos, hijos adultos ya se van y se quedan los padres solos y viven el síndrome del nido vacío, que claro que está conectado con el conducto, aunque no haya señales porque está en fase activa, y puede que no llegue a generar ninguna señal, porque también todo esto se puede activar en diferentes escalas y los que hacen cambios más grandes, más significativos, es porque han vivido situaciones más dramáticas o no han sabido gestionarlas y, y las viven con más intensidad. Entonces, así como defunción es un tema, infidelidad afecta a veces genera incertidumbre bueno, y genera algo que es separación o es rechazo. Y puede que sean las dos, puede que un poco más de una. Y he tenido casos donde esa incertidumbre de no sé si le tengo que decir que ya, no sé si lo tengo que perdonar, no sé si lo perdono, si va a haber más veces. Hay gente que me dice que no lo perdona, hay gente que me dice, ¿y qué es? Incertidumbre. Es incertidumbre en relación, es disconformidad, es, es un cuarto subtipo que bien podría haberse explicado y así lo tenía y voy a tener que hacer algunos cambios. Bien podría explicarse con separación y rechazo, pero separación y rechazo siento que se quedan chiquitos para explicarlo y amerita abrir una categoría solo para infidelidad, porque hay casos que es infidelidad y que si se decide continuar, si se decide perdonar, si se decide, pues el cuerpo, el órgano responde cuando se baja la intensidad del conflicto y del estrés. Y hay casos donde puede haber que continúen y todo esté de maravilla, pero ya hay un nódulo y ahí está. Y también es importante, para mí es importante decir que muchas cosas las voy descubriendo a través de lo que le llamamos vueltas de tuerca, ¿no? De decir, y de ver la peli por quinta vez. Entonces, esto ha sido nuevo para mí, ha sido una sorpresa ha sucedido dentro de esta celebración. Y no es que no tuviera casos escritos así, sino que dije, oye, amerita igual defunción. Hay en la literatura de Hammer, yo tengo también casos propios de defunción, pero el ponerlos así es un poco la intención de que sea más fácil visibilizarlo, más fácil de leerlo, más fácil de entenderlo y no quedarnos solo con separación, claro, sino y acá está, separación, rechazo, defunción, infidelidad. Y puede que salga algún otro más. Mi intención no es que así, bueno, sacar un montón, es
lo que mi estudio, en mi análisis, me demanda que le dé un lugar, voy y se lo doy. Y acá está lo que hablábamos hace un rato que se pueden unir, o sea, puede haber una situación que genere algo en mama, en glándula, otra o la misma que genere algo en mi conducto y puede ser una mama la otra, porque también todo depende, bueno, diestra, zurda y las relaciones, si es con pares o si es materno-filial, pero también la situación de que uno puede estar en conflicto con dos personas a la vez. O sea, puede tener una situación con dos personas y también puede ser una misma situación puede generar conflictos en los dos tejidos. Sí, No sé, por hay ejemplo, esto que casos, vos decís, claro, hay casos infidelidad puede ser de... separación, puede ser preocupación en el nido también, o Sí. bueno, una muerte también, una defunción que es separación, pero también genera una preocupación en el nido. ¿Qué pasa con la familia que queda, que resta? Claro, y para mí es muy importante porque a veces en los cursos y me dicen, oye, ¿y este caso no podría también haber activado? Podría, pero aquí no podemos trabajar con lo que el investigador imagina que pudiera ocurrir. Tenemos que trabajar con el tejido, tenemos que trabajar con... Claro, yo puedo pensar y decir, ay, eh, no sé si me estoy explicando, para tener un rigor necesitamos trabajar de lo que hay a reconstruir, no de lo que hay a pensar qué otras más cosas pudiera haber, porque sí las pudiera haber, pero no tenemos que ser más listos que el cerebro y el cuerpo de la persona que decide, sin preguntarle a la persona qué activa y con qué intensidades, ¿no? Entonces, hay casos, por ejemplo, así como dices vos, ¿no? De una misma situación, hay casos donde en un divorcio el padre se quiere quedar con la custodia de dos niños y la madre puede vivir separación y rechazo con la pareja, cualquiera de las dos, o incluso las dos, y separación con mis dos hijos y preocupación, pero aquí no trabajamos con, puede haber todo esto, no, este caso presenta estas características, sí, entonces hay que, ¿por qué tiene dos del lado izquierdo, uno del lado derecho? ¿Por qué tiene X tantos que son de ducto? ¿Por qué tiene tantos que son de glándula? Siempre partimos de la realidad ya manifestada a nivel orgánico y de ahí reconstruimos el caso, porque esa es la manera, pues, de las buenas prácticas, esa es la manera de Hammer. Y podemos imaginar, pero aquí lo importante es no imaginar de más, porque lo más importante es la realidad con la que trabajamos y y no tanto lo que yo me pueda imaginar, porque me puedo imaginar un montón de cosas y ya estaríamos cayendo en modelos que ya no son precisos. Es ilimitado, claro. Lo importante es eso, una vez que uno tiene el síntoma o el signo, o sea, da con el proceso definido, ir para atrás. Y a ver, Sí, tenemos lo que vos decías, tengo un nódulo, ¿en qué mama? O qué pasó? ¿Es de conducto? ¿Es de glándula? Bueno, ¿qué pasó para atrás? Y no decir, bueno, tengo una situación de conflicto en mi casa o se murió alguien o me separé, ¿qué va a pasar conmigo más adelante? Porque puede ser que no suceda nada y eso, y depende de la correcto. situación. ¿Mm? Sí, sí, sí. También, Entonces, sí, te escucho. sí, para mí era muy importante porque dije, nunca, no se ha explicado, no hay cómo la violencia en la familia, intrafamiliar, puede activar la glándula. No todas las escenas de violencia activan, o si la activan es tal vez no tan visible, pero saber que yo he atendido casos de violencia con temas de glándula fuertes. Me tocó, hay un caso de los primeros que me tocó eh, acompañar, que el esposo algunas veces la ahorcó, algunas veces así, dices, wow. Y sí tenía una activación en la glándula mamaria impresionante. Y tuvo que tener cirugía y bueno, es muy importante eso, que se sepa que la violencia puede ocasionar cáncer de mama glandular. A su vez también puede activar
rechazo, obviamente. O sea, yo ya no quiero vivir con, o sí, quiero vivir con él porque nadie más me quiere. ¿Y qué voy a hacer si me separo? Y puedo vivir separación y rechazo al mismo tiempo. Y estaría activando dos vías diferentes del conducto porque me quiero alejar de él un montón. Ahora estoy activo o activa de... Pero ya que me estoy haciendo la idea, lo echo de menos y quiero regresar y todas esas intermitencias agravan el tejido. Me gustó la interpretación que le diste a cómo contaste esto de semilla y este término, este neologismo como para pensar que el seno también siente, así como tenemos los sentidos de la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, que por qué no, ¿no? Y que cada tejido puede llegar a sentir, aunque por ahí no haya bibliografía o no lo sepamos por ahí todavía con certeza, pero a ver, el seno y la mente y el cerebro sienten. Sí, ese término lo acuñé y tuvimos el live con Eric Bernal, porque Eric Bernal a mí se me hizo una contribución impresionante, el que él en algún momento dijo, desde Hammer cada tejido nos está mostrando que hay un sentido, hay una escucha. Lo digo en escuchar, pero no es auditivo, obviamente, pero hay una recepción de información que si falla algo en la esfera biológica de la vida, no de las emociones, por favor, no de los códigos tampoco, que si falla algo, o sea, tenemos un montón de sensores y esa es la idea de Eric, que me hizo a mí decir, sí, si hay un sentido en la mama, habría que acuñarlo y ponerle un nombre, quiero también hacer literatura al respecto, que se podría llamar senía, estamos buscando el término, y si el olfato tenemos un nombre para olfato y sabemos que es percibir y que hay un universo de diferentes posibilidades de percibir algo que lo percibimos a través de la nariz y toda la todo, todo lo que es la corteza por aquí olfativa que está justo encima del... Pues también el pecho como tal. ¿Qué percibe el pecho? ¿Qué siente? ¿Qué percibe? ¿Cuál sería el sentido del pecho? Pues situaciones de disconfort en el nido o de falta de protección, o sea, el seno, un seno bien, es un seno con buenas relaciones, con todos sus integrantes están bien, con armonía, con algo que está muy bien idealizarlo, pero la vida hace que haya temas, tensiones, discusiones, haya cosas y que cuando hay todas estas cosas son más fuertes que el bienestar, puede haber una activación, ya sea en conducto, ya sea en glándula. En este modelo tenemos especificidad, no solo para distinguir si se va por glándula o por conducto o mixto, pueden ser mixtos, una pregunta muy común, pueden ser mixtos. No solo tenemos esa especificidad, sino también tenemos especificidad dentro de los 3 subtipos de glándula y ahora 4 subtipos de conducto. Y lo que, bueno, ya en el live el título que teníamos para hoy era violencia intrafamiliar de funciones y procesos mamarios, porque esos dos temas quedan invisibilizados cuando solo decimos que es preocupación y separación. Está súper bien esos dos términos. Súper agradecido estoy al doctor Hammer, a Mark Pfister, al doctor Luis Felipe Espinosa, esta es la vía con la que estamos, la tribu 5LB. Y claro que hay otros divulgadores hamerianos que también son muy importantes. Pero solo estos dos conceptos se quedan pequeños cuando queremos meter zoom a la mama
Y así como está este título y el objetivo era hablar un poco como que la violencia intrafamiliar, si se tuviera este conocimiento, sí se podría prevenir. Ahí sí hay posibilidades de prevención. Cuando se dice que no se puede prevenir, solo se puede detectar en estudios de imagen, es correcto, pero cuanto más estudiamos los procesos mamarios, más podemos entender que sí existen maneras de prevención y es a través de la paz en el hogar, a través de que las familias puedan resolver sus conflictos de maneras más armoniosas. Si hay diferencias, porque la violencia es simplemente para resolver cosas que no están resueltas, para ver quién tiene la razón, quién toma más y quién toma menos, quién liderea. Entonces, si se encuentran maneras de resolver disputas o desacuerdos que no escalen a la violencia, se está haciendo prevención mamaria, no porque tal vez el caso en el que estemos, o si nosotros estamos en nuestra propia familia y estamos haciendo prevención sin tal vez hacerlo consciente de, ay, ahora estoy evitando bolitas en la glándula mamaria. Pues es una realidad que sí se está haciendo, pero solo los casos muy exagerados, de mucha violencia muy intensa, ¡pum!, son los que sí se dan nódulos de la glándula y se puede hacer para atrás y decir, oye, tú has vivido o estás viviendo una situación muy fuerte de violencia. Sí, ok. Eso, glándula. Perfecto. Em, Compartimos algo en común, además de ser de la tribu 5LB, que es la hipnosis ericksoniana. Me gustaría si pudieras contar en unas breves palabras tu experiencia o cómo la trabajas y qué pensás de eso. Sí, cuando empecé a estudiar a Erickson y a leer su literatura, sus casos, tiene una variedad de casuística importante, artículos suyos también en inglés, pero la obra más sencilla es y más fácil de entender, y es la primera introducción que siempre recomiendo, es Mi voz irá contigo, de Sidney Rosen, de editorial, creo que es de Paidós. Son casos breves y Erickson, podemos aprender de Erickson lo que es la hipnosis ericksoniana, pero también técnicas de intervención. Hay un autor que estamos, Fabi y yo, muy cerca de él, que es el doctor Dan Short, que junto con Roxana Erickson Klein, que es hija directa del doctor Milton Erickson, ellos dos, Dan Short y el doctor Dan Short y la doctora Roxana Erickson Klein, ellos dos dirigen el centro de Phoenix, el Instituto Milton Erickson de Phoenix, que no es lo mismo que la fundación. La Fundación Milton Erickson es la matriz que funda Jeffrey Sachs, y luego cada ciudad puede tener un instituto. Entonces, el Instituto de Phoenix lo dirige Dan Short. Nosotros tenemos un vínculo muy cercano con ellos. Y Dan Short publica un manual que ha sido infravalorado e infrautilizado, porque es un manual de una calidad impresionante, que es sobre las competencias centrales de, de la psicoterapia ericksoniana. Nosotros hemos estado trabajando con su publicación y pues a grandes rasgos Erickson nos deja un legado también muy, muy grande de cómo a través de la hipnosis y a través también de técnicas que se pueden hacer fuera de lo que es el estado hipnótico, porque él define la hipnosis como un estado de aprendizaje, como un estado de focalización, y ahí se puede hacer también hipnosis conversacional con los ojos abiertos. Entonces, la frontera de las técnicas ericksonianas se pueden usar fuera del consultorio también. Y, y no sé si me extendí demasiado, no sé si querías hacer algo, querías preguntar algo así muy puntual. No, me encanta eso y yo también considero que todo lo que, el legado, lo que nos dejó Milton Erickson es fabuloso. Y
a mí me gusta mucho y considero que se puede trabajar mucho con él, sí, con estas herramientas y tal cual lo que vos decís, no es necesario hacer una hipnosis ericksoniana, sino que en, que en una simple y a su vez compleja conversación uno puede ir como poniendo como unas semillitas que van actuando y que por ahí el consultante no lo nota y que, bueno, nada, que me parece fascinante esta herramienta terapéutica que nos dejó Milton Erickson. Sí, Eh, nosotros, mi esposa Fabi Reyes, que es psicóloga clínica, y yo, los dos trabajamos con un modelo que tiene, es como si tuviera tres patas, ¿no? Porque una es Hammer, otra es Erickson y otra es el modelo sistémico, ¿no? Y cada caso usamos elementos de... Nos guiamos siempre por el modelo de las 5 leyes biológicas, que si el consultante lo conoce, lo hablamos; si el consultante no lo conoce, no lo hablamos, pero lo utilizamos también, ¿no? Y eso es algo que más herencia de Erickson que de Hammer, porque Erickson permite, enseña, poderte comunicar de manera indirecta. sí, bueno, fascinante también el legado de Erickson, la verdad que me encanta. Franju, ya creo que estamos cumpliendo el tiempo, pero bueno, quisiera que nos cuentes del seminario que vas a brindar junto con Fabi sobre senos 5LB. Es 28, 29, 30. ¿Nos contás un poco? Sí, gracias por recordarme, Celina. Hoy es lunes, el miércoles, este miércoles va a ser es el último día que hay para inscribirse. El seminario es la 17ª edición. Se ha realizado en 16 ocasiones antes, 8 en España, 8 en México, 4 en España y 4 en línea. Esta 17ª también va a ser en línea. Y van a ser 3 horas cada día, viernes, sábado y domingo, con 2 sesiones de 1 hora y media con media hora de descanso. El viernes 5 de diciembre tenemos sesión de preguntas y respuestas de también 1 hora y media, media hora de descanso y otra 1 hora y media. Y queda grabado, lo ideal es vivirlo en vivo. Las grabaciones están disponibles hasta el 15 de enero. Y enseñamos autoconocimiento mamario, vamos a explicar conducto, glándula, las subvariedades de cada tejido, la lateralidad materno-filial y colateral para mujer diestra, mujer zurda. Vamos a estudiar casos de la literatura del Dr. Hammer, casos de mi trayectoria de 10 años de acompañar procesos mamarios. Vamos a tener también introducción al diagnóstico diferencial hammeriano de mama, que es aterrizar todo esto a nivel clínico, como los síntomas, qué señales da la mama, qué señales da el conducto. Vamos a entrar un poco también en ganglio y Fabi va a dar 2 módulos, uno de la importancia que tiene contar con tutores de resiliencia desde las 5 leyes biológicas, tiene todavía más importancia que desde fuera de ellas, porque quienes defienden los tutores de resiliencia no suelen conocer las 5 leyes biológicas y definen muchísimas bondades, y son todas ellas ciertas, pero desde las 5 leyes biológicas tenemos todavía más argumentos para sostener que deberíamos darle un lugar muy especial a esta figura, porque tiene un peso importantísimo, no solo la persona que vive el proceso y los especialistas de salud, sino que el tutor de resiliencia también juega un papel clave importantísimo que no había sido visibilizado. Y desde las 5 leyes biológicas es más necesario todavía visibilizarlo. Y el otro módulo que va a dar también Fabi es cómo acompañar, cómo tomar decisiones ante diagnósticos graves, que no está separado de tutor de resiliencia, pero sí hay maneras, cosas que se pueden hacer para tomar decisiones, ¿no? Que es otro tema importante. Te agradezco mucho, Celina. Me gustaría escucharte también un poco a vos. Yo siento que hablé mucho, pero también me gustaría escucharte un poco y no importa si tenemos que quedarnos otro rato, pero sí me gustaría pues saber vos
Creo que vos también has tenido algún caso en algún momento, ¿verdad? Sí, sí, he tenido algunos casos. Eh, la verdad que bueno, que tal vez coincidimos, no siempre es fácil, sí, acompañar estos procesos. Y me parece súper importante esto que dijiste más o menos ahora al final, que nosotros acompañamos, sí, y podemos guiar, pero que es muy importante el consultante lo que hace. Y es muy importante que creo que también lo dijiste en un vivo, que uno de afuera puede ver bien el laberinto, ¿sí? En el que está el consultante y te puedes dar cuenta qué situaciones está viviendo, qué le está pasando, y que afuera nosotros podemos decir, mira, tenés que volar por ahí, tenés que ir por acá, pero si el mismo consultante por ahí no toma las riendas de su vida y de autogestionar todas sus situaciones, todas las vivencias que está teniendo, de afuera por ahí puede llegar a ser un poco frustrante a veces sí, a veces no, por supuesto. Pero esto me encantaría destacar la importancia de que cada consultante o cada paciente, como lo quieran llamar, tiene que estar perfecto con el acompañamiento de los terapeutas, de los tutores, de quien sea, de la familia, de quien decida acompañarlo, pero que la misma paciente tiene que tomar las riendas de su vida y de gestionar todo lo que tenga que poder hacer como para mejorar la situación, ¿sí? Sabemos que muchas veces, y bueno, especialmente lo que deriva del paleoencéfalo, que son situaciones que por ahí la conciencia no ayuda tanto, o sea, por más de que yo diga, a ver, sé que esto es así, sé lo que tengo que hacer, pero si mi animalito interior no lo percibe, no lo siente, por más de que yo lo lleve a la conciencia, por ahí el programa que inició es difícil que frene, ¿sí? Entonces, eh, bueno, eso, destacar la importancia que tiene cada paciente, cada consultante en lo que tiene que decidir para mejorar, ¿sí? Para mejorar y para sanar. Y que por supuesto que por más de que formamos parte de la tribu 5LB y que la medicina muchas veces ayuda, por supuesto, y nosotros no decimos que tienen que hacer un lado a la medicina y al tratamiento tradicional porque muchas veces ayuda y muchas veces sana, pero la importancia de verlos desde este lado también y de hacer esta integración y de poder con ambos modelos poder llegar a una solución, a una sanación. Sí, totalmente de acuerdo. Y desde este modelo podemos también entender qué cosas sí son pertinentes en el modelo alópata, que las hay. No todo es blanco ni todo es negro, ni en la alopatía, ni en lo natural, porque también este modelo nos ayuda a entender que hay que poner mucho foco, tal vez más, en cómo son mis relaciones y cómo gestiono mi día a día con mis conflictos. Eso tiene mucho más peso, descubre Hammer, y las leyes nos ayudan a poner más foco en eso, que si me voy a curar tratándome con A, B, C o D, si voy a usar cosas que me ofrece el sistema, cosas que no me ofrecen el sistema en mi país, pero que en otros lados sí hay, porque lo oficial y lo no oficial no depende de la calidad, no depende de que no puede ser estudiado. Hay cosas que en otros países son totalmente oficiales y en otros no. Responde más a las legislaciones, las presiones de la industria y a lo que pues, se conoce también por informe Flexner, que marcó un antes y un después, en que cosas naturales ya no tuvieran tanto peso y cosas más de la industria eh, derivada de químicos sí tienen más peso. Entonces, a nivel histórico y a nivel
de cada país, lo que es oficial y lo que no es oficial cambia. Entonces, desde este modelo, lo que podemos entender también, y no creo que todavía no se ha dicho suficiente, es que hay cosas alternativas que tienen mucho valor y otras que no tanto, pero cada cosa depende del tipo de... O sea, hay cosas que pueden ayudar a la glándula o al conducto y cosas que no, pero no hay nada que tenga más peso que la persona voltee a ver su propio interior, sus relaciones. Y por ejemplo, con Ale Quiroga de Sentido Biológico estuvimos explorando lo que son las soluciones intentadas, ¿no? Que también si no lo han visto lo super recomendamos porque es cómo poner mucha esperanza en algún tratamiento no siempre tiene especificidad. Y hay casos, por ejemplo, un caso de una mujer que se obsesionó con la dieta y pensó que con una dieta súper estricta resolvería un tema ductal y pues se terminó yendo con una metástasis en el hígado, con un tálamo tremendo, bajó muchísimo de peso y es muy desgarrador desde este lado ver el laberinto, ver cómo tú tienes el mapa claro y le dices, oye, no te estás saliendo del laberinto, te estás metiendo en otros y cada vez te estás metiendo más y más y más profundo y este modelo nos permite entender por qué los casos que les va bien, ¿por qué? Y por qué los que no les va tan bien, podemos entender por qué. Porque cuando se activa el hígado endodérmico sabemos que es por situación de hambruna, una mujer que se mata de hambre a sí misma, teniendo la esperanza de que ese es el camino, es desgarrador. Es desgarrador ver cómo hay nutricionistas que empujan hacia ahí porque no tienen el modelo claro y porque su modelo y su buena fe no son cuestionadas y no es un ataque personal hacia nadie, obviamente, pero este modelo nos ayuda a entender por qué los casos que se complican también tienen que ver con tomar decisiones y con usar, depositar la esperanza en tratamientos que no tienen especificidad, ni en glándula ni en conducto. Es un grave error que no te lo van a decir, no te lo va a decir un herborista, un nutricionista, y desafortunadamente un profesional de la salud tampoco te lo va a decir, porque te va a empujar también a algunos tratamientos, que sean oficiales o no, casi ninguno tiene especificidad para conducto o para glándula. Y bueno, me extendí un poco más, Selina. Sí, quisiera resaltar por ahí la importancia de saber que a mí no me gusta por ahí decir es alternativa, es una alternativa u otra alternativa, sino que es complementario, ¿sí? Y que eso, la importancia de acompañar, de no estar solo, de compartir con algún terapeuta, con un médico de confianza, con el tutor de resiliencia y bueno, saber que hay muchas cosas que uno puede hacer complementariamente para unir, integrar y tratar un proceso que nosotros les llamamos los programas biológicos de supervivencia desde las 5 leyes, un proceso en forma integral, y no o desde un lado o desde el otro, sino complementariedad, o sea, hacerlo el complemento entre distintas herramientas terapéuticas, distintas terapias. Sí, y un pero que yo le veo a eso, que es hacer muchas cosas, no siempre ayuda a resolver conducto y glándula, porque conducto y glándula van con nido. Todos los casos que he visto van con nido. Y desde las 5 leyes biológicas nos explican cómo se activa y cómo se desactiva cada uno. Y ninguna activación ha sido por alimentación, falta de ejercicio, malos hábitos, fumar, beber, desodorante, Antes. eh, sujetador, ninguno ha sido cuestiones genéticas. Todo lo que se dice que son factores de riesgo son datos de estadísticas que agarran y, oye,
y tú te sientas en una silla, si preguntaran cosas como, ¿duermes en una cama? Sí, pues dormir en una cama es un factor de riesgo, porque si preguntáramos, muchísimas mujeres duermen en una cama y tienen... Entonces, muchos factores de riesgo están sostenidos desde una estadística que tampoco tiene especificidad para distinguir si es conducto o glándula, y todos los tratamientos, sean oficiales o alternativos, tampoco tienen especificidad, porque el modelo hammeriano nos enseña que hay traumas que afectan al conducto y traumas que afectan a la glándula. Y cualquier remedio, ninguno está mal. Solo los que hay algunos, puede ocurrir tres cosas con cualquier tratamiento, que te vaya en sentido favorable al proceso biológico, en sentido opuesto, o que sea inocuo. Si va en sentido favorable o inocuo, lo tomes o no lo tomes, si lo usas, qué bueno. Si va en sentido opuesto, que los hay, aunque tengas muchas esperanzas y mucha fe, puedes estar en contra a nivel de realidad de primer orden con lo que el organismo requiere. Y ninguno de esos tratamientos, muchos se hacen con muy buenas intenciones. Y acumular muchos tratamientos también lo que puede hacer es generar más desgaste y no voltear a ver la causa de raíz. Y a veces ocurre que mientras se hacen un montón de cosas, no se hace lo que realmente se tiene que hacer, que es poner un límite en una relación, renegociar cómo llevar a cabo un divorcio, una separación, gestar de mejor manera un duelo, interrumpir, encontrar maneras de que ya no haya violencia en la familia. Un montón de cosas son totalmente invisibilizadas cuando solamente nos basamos en terapias o oficiales o complementarias y no vemos que el modelo de las 5 leyes biológicas sí nos enseña que esto tiene que ver con la gestión del trauma. Y con o sin dieta, con o sin ejercicio físico, de ir a salir y hacer deporte, con o sin ir al nutricionista, con o sin cualquiera de esas cosas que ayudan y van muy bien, pero casi ninguna tiene el mismo nivel de especificidad que la persona voltee a ver su vida y voltee a ver su nido y voltee a poner orden y a decir, ok, hasta aquí, ¿no? Entonces, para mí era muy importante también aclarar eso porque nos llegan a veces casos que han hecho un montón de cosas y quieren seguir haciendo un montón y llegan a nosotros como última opción y aunque los atendamos, no siempre llegan a entender que se están metiendo en más laberintos en lugar de salir del que les toca salir, porque en el que se metieron, que tiene que ver con mama, no se resuelve haciendo ejercicio ni dieta. Se resuelve poniendo orden en el nido. Y si ninguno de esos tratamientos que no pone orden en el nido tiene especificidad, bueno, lo he dicho varias veces, me repito un poco como cassette, como disco rayado. Bueno, Y excelente resumen ahora al final eso, hay que poner en orden el nido y ahí está la precisión del modelo de las 5 leyes. sí, pues te agradezco mucho por el espacio y el tiempo, Celina. Muchísimas gracias a vos, Frantu, un honor formar parte de estos 10 lives festejando tu aniversario de 10 años. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, los invito a todos a unirse al seminario que van a dar Frantu y Fabi, que pinta ser espectacular. Así que todos invitados y contacten a Frantu, a Seno 5LB, como para poder anotarse en el seminario. Bueno, Frantu, mil gracias, un placer estar acá, te mando un abrazo. Muchas gracias. Otro fuerte de regreso. Gracias. Gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias.